Aquí estamos de vuelta en el podcast de Contracultura. He quedado muy sorprendido por la última entrevista a Johannes Kaiser que le hace Tomás Mochati, donde discute parte de su trayectoria política, sus opiniones sobre la actualidad chilena. Bueno, y el tema central es cuál es la visión que tiene Johannes sobre el panorama político actual y la postura que tiene además frente a diversos temas de interés nacional. Así que Kaiser aquí abordó algunas preguntas de rigor que hacen dudar, ¿no? Como por ejemplo, y vamos a extender en eso, su caída en las encuestas. Defendió ahí, por supuesto, su credibilidad, su palabra, y la crítica además a la gestión de la derecha que hizo fue muy razonable y muy basada, digamos, en los hechos, en la realidad. Y además expresó su opinión de otras cosas, de figuras como políticas como José Antonio Kast, Janet Jara, y por supuesto ha abordado temas controversiales como el rol del Partido Comunista y el golpe de Estado de 1973, el pronunciamiento militar, ¿no? Pronunciamiento militar de 1973 que fue pedido por la clase política y le pidió a los militares que intervinieran en el país. Una pequeña corrección. Uno, entre tanta cosa, se marea, ¿no? Así que, bueno, hoy día vamos a ver justamente qué pasó en esta entrevista, ¿no? ¿Qué pasó en esta entrevista y por qué yo creo que esto marca absolutamente un antes y un después en la carrera política de Johannes Kaiser? Bueno, y ahora tenemos una promoción exclusiva. Entra ahora a www.contraculturatv.com, disfruta de todos los programas sin interrupciones, sin comerciales y además contenido exclusivo, y obtén un 50% de descuento utilizando el código CONTRA. Exacto, tienes que entrar, pincha en el plan Insider y luego en el checkout utilizas el código CONTRA y está listo. Ya tienes un 50% de descuento en esta imperdible oferta de lanzamiento. No dejes que la verdad te encuentre. Entra ahora a www.contraculturatv.com. Bueno, aquí estamos de vuelta en el podcast de Contracultura y yo les decía, esto marca un antes y un después en la carrera de Johannes Kaiser, que se crió en Villarrica, que además es un colega de nosotros, y eso hay que entenderlo muy bien, es un colega de nosotros. Los que empezamos con este trabajo sabemos muy bien quién es quién en esta historia, y también nos damos cuenta del rol que han cumplido algunos que han llegado después, y también ver cuál ha sido realmente el aporte que han hecho, si es que han hecho un aporte o han desordenado más las cosas, porque hay mucho de eso también. Y eso nosotros lo tenemos meridianamente claro. Ahora, que no lo digamos abiertamente es otra cosa, pero siempre uno está observando, ¿cierto? En el momento de las elecciones, en el momento de cuando se tiene que definir lo que va a pasar el país, ¿quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es el que está priorizando, ¿cierto?, su ego? ¿Y quién está realmente pensando en el país? ¿O quién está priorizando realmente sus intereses políticos o personales? ¿Y quién realmente está pensando en el país, en lo que más le conviene al país? Y el país se encuentra hoy día, por eso encuentro que esta entrevista es tan importante, porque el país se encuentra hoy día en una situación de riesgo. El mundo está en una situación de riesgo. El mundo no es un lugar tranquilo y en los tiempos complejos se requieren líderes fuertes. Gente con grandes habilidades de comunicación, gente con grandes habilidades de liderazgo, personas que sepan navegar los intrincados caminos de la política actual. Y para ello hay que ser hábiles y astutos como las serpientes. Así que yo considero que esta entrevista, sin lugar a dudas, marca un antes y un después. Aquí hay que entender lo siguiente. Antes de pasar a analizar algunos puntos que dijo en esta entrevista, pero acá hay cosas claves que no se han dicho y hay que decirlas acá. Entendamos que los que comenzamos esto
vemos en Johannes Kaiser a un colega, como les decía yo. Es un colega que partió con un discurso que en su tiempo fue muy impopular, fue muy cuestionado. Más aún el discurso que teníamos nosotros en este canal, porque tocábamos temas como el tema de la Agenda 2030, un montón de cosas que otros ni siquiera tocaban y los empezaron a tocar después, producto que todo esto ya se hizo absolutamente inminente. El tema de que iban a ir por los niños, el tema de las pérdidas de las libertades personales, el tema de lo que iba a pasar en Chile, ¿no? Con los movimientos de tropas, digamos, que estaba haciendo por América el señor Maduro y otros. Todo eso aquí se anunció en este canal. Así que somos testigos y sabemos perfectamente quién es quién en esta historia. Y el discurso de Johannes que levantó desde su canal El Nacional Libertario fue un discurso que empezó a crecer de a poquito, que empezó a ganar de a poquito personas que querían escuchar, que querían entender lo que estaba pasando, lo mismo que le pasaba a este canal. Y querían entender lo que estaba pasando, querían, porque en aquel momento, entendamos el momento en que estamos hablando, la gente necesitaba educación sobre lo que estaba pasando, necesitaba un entendimiento de circunstancias que en ese tiempo no estaban definidas. Los bandos no estaban definidos. El trabajo cultural de la que muchos llaman esta batalla cultural no estaba hecho. No estaba hecho. Entonces, dentro de todo ese contexto, Johannes levanta una voz junto a algunos pocos que éramos ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Este mensaje se empieza a consolidar. Se empieza a consolidar y lo más importante es que la gente lo empieza a identificar como un tema de sentido común. Nosotros no le estábamos diciendo a la gente que viniera aquí a hacerse miembros cierto, religiosos, poco menos de una causa política, enceguecidos, dejando de lado sus convicciones, igual como cuando uno ingresa a una secta, que es lo que ofrece el otro lado, ¿no? Una secta que finalmente hace que los adeptos pierdan total relación con la realidad. Eso es justamente lo que le ha pasado a la izquierda al día de hoy. Tú hablas con gente de izquierda y ya tienen una desconexión total con los acontecimientos, con lo que realmente pasa en el mundo, con quién financia a quién. Son capaces de trabajar hasta para los capitalistas y siempre lo han hecho, como hemos visto, ¿no? Porque ya desconocen profundamente, se quedan pegados en las primeras capas, ¿no? De donde está esa cosa ideológica y de ahí no salen. Entonces no entienden que esto es igual que una cebolla, ¿no? Donde hay múltiples capas, pero hay que llegar al centro. Y muchos no se atreven a llegar al centro porque descubrirían una verdad incómoda. Entonces todo este tipo de cosas hay que decirlas para poder entender hacia dónde va el mensaje de Johannes Kaiser. ¿Por qué ha crecido Johannes Kaiser? Porque anticipó lo que iba a pasar en el país. Anticipó los peligros. Como muchos acá lo hicimos, ¿no? Por eso, bueno, no quiero entrar en esos temas. Aquí lo importante es que esto se ha ido consolidando, ¿no? Este mensaje que muchos han atacado de Kaiser y me parece una infamia, absolutamente, porque no hay un respeto por el trabajo que aquí se ha hecho. No hay un respeto por los que llegaron primero. Entonces, y lo otro, que él ha tenido algo que ha sido sumamente, digamos, él es el político más vigilado en Chile. Johannes Kaiser es el político que está bajo mayor escrutinio en Chile. ¿Por qué? Porque él llegó del YouTube. Él llegó criticando a la clase política. Él llegó criticando a Chile Vamos. ¿Cierto? Entonces la gente le exige a Johannes Kaiser lo que no le exige absolutamente a nadie. A Johannes Kaiser ni siquiera le han dado tiempo, porque a ese nivel es esto, ni siquiera le han dado tiempo de foguearse en su carrera política. Porque le exigen, no le han perdonado ninguna. Y además que ha habido una cantidad de gente que lo ha atacado de manera infame, que tiene que ser muy duro para él.
tiene que ser muy duro para él. Todo ese tipo, esta historia hay que contarla tal como es. Esta historia hay que contarla. Así fue esto. Yo fui testigo. Johan estuvo aquí 2 veces en el canal. Hicimos unos programas en aquellos tiempos donde estaba mucho más metido en el tema del YouTube y estábamos metidos en este tema. Entonces, aquí a él se le ha exigido algo prácticamente imposible. No se le ha dado tiempo. Se le ha criticado absolutamente por todo, por lo bueno y por lo malo. Y creo que ¿quién está realmente en la posición de arrojar la primera piedra, no? Hay que entender que una persona necesita un tiempo también para foguearse, para aprender de lo que va a hablar. O sea, es tremendamente complejo venir desde un mundo, desde otro país y entrar a una institución, digamos, a un organismo de Estado como el Congreso Nacional y tener que empezar a hacer declaraciones y tener que empezar a defender posiciones y todo. Bueno, hay gente que realmente no entiende absolutamente nada de esto y no valoriza el trabajo que él ha hecho. Aquí siempre lo hemos valorizado. Y valorizamos el trabajo que hace cada uno de los actores que están en esto. Pero estamos observando para ver quién... Siempre estamos observando para ver quiénes realmente son los que hacen los aportes y quiénes realmente son los que torpedean las cosas. Entonces, eso es lo que hay que entender de Johannes Kaiser, ¿no? Él levantó el discurso que tenían nuestros canales patrióticos que les estaban advirtiendo del peligro que venía a Chile y logró llevar ese mensaje a la televisión, al Congreso Nacional y con incidencia en transformarse en políticas de Estado, señoras y señores. Tremendo aporte. ¿Ustedes van a torpedear eso? Hay que ser muy infame. Hay que ser muy infame. Entonces, aquí hay que contar la historia tal como es, ¿no? Cuando Johannes creó todo este canal, que yo lo veía y lo disfrutaba muchísimo, y después tuve la oportunidad, y muchos me imagino que se sintieron identificados de la misma manera, y tuvieron la oportunidad de ver al Nacional Libertario, ese mismo que hacía los videos, y yo les voy a decir, no había mayor placer que eso, el mismo que hacía los videos, verlo sentado en el Congreso. Esta vez no en la pantalla, ¿cierto? No con el logo de YouTube abajo. Eso fue... Y imagínense la mente de algunos estrategas que no entienden ese tipo de cosas tan básicas. O sea, es torpedearse a sí mismo. Es realmente tenerse muy poco amor propio, por decirlo menos, ¿no? Entonces, esta gente que siempre desde nuestra vereda ha criticado a Kaiser y no le han dado la oportunidad de desarrollarse, porque digo, desde un principio le han criticado absolutamente todo. Esta gente no se ha dado cuenta de lo importante que para Chile era levantar ese discurso antes de que fuera demasiado tarde. ¿O ustedes no se han dado cuenta cómo está el mundo? ¿Cómo está la situación en Medio Oriente? La situación aquí en nuestro mismo patio. El tema de la inmigración descontrolada, completamente descontrolada. Las peleas callejeras entre chilenos e inmigrantes. ¿Cierto? La falta de trabajo, la situación económica que no da para más. Entonces yo le he dicho hasta el cansancio, aquí no estamos en 1973, esta guerra es mucho más compleja, este es otro tipo de conflicto, es un conflicto sigiloso, donde no se muestra la cara, aquellos que atacan no se les ve ni la mano, ¿cierto? Todo es una guerra y conflictos utilizando proxies por aquí, proxies por allá, y realmente hacen prácticamente imposible para un ciudadano normal ni siquiera entender que está bajo ataque, que sus libertades están bajo ataque, que sus principios están bajo ataque, que lo que quieren es un ser absolutamente indefenso, que no se pueda identificar con nada, ni siquiera con su país, ni siquiera con su familia, con absolutamente nada, cosa que sea convertirlo realmente en un dependiente absoluto, que no sepa ni lo que es, ni qué sexo tiene,
para que así no tenga nada que defender, ¿no? Y sea absolutamente manipulable. En esta batalla es fundamental el lenguaje, y eso es lo que ha hecho Johannes Kaiser, y yo le saco el sombrero. Cómo ha utilizado el lenguaje, cómo ha crecido en el uso del lenguaje. Cosas fundamentales, porque hay que ser astutos como la serpiente. Si ustedes se fijan, esta entrevista que le hace Tomás Mochati a Johannes Kaiser es una entrevista que, como todas las entrevistas que le hacen normalmente, tienen como objetivo tratar de construir una narrativa, ¿cierto? Y las preguntas, porque es muy fácil poder ver eso desde un principio, las preguntas están orientadas siempre a tratar de hacerle algún tipo de encerrona, pero curiosamente todas las entrevistas que se le hacen a Kaiser generalmente apuntan hacia generarle ese tipo de encerrona, ¿no? Atacarlo por su carrera, atacarlo porque no terminó sus carreras universitarias, por cosas económicas incluso que lo han atacado, etc. Entonces, ¿por qué es fundamental el uso del lenguaje? ¿Y cómo ha crecido Kaiser en el uso del lenguaje? ¿Cómo ha templado su temperamento? Que es algo absolutamente fundamental. Y que muy pocos hacen este trabajo. Por eso yo destaco esto. Todas estas preguntas, muchas de estas cosas lo que quieren hacer es sacar de las casillas al candidato para sacar una cuña, ¿cierto? Y con eso finalmente poder atacarlo o que sirva de material de ataque. Y Kaiser hace mucho tiempo, yo lo he venido observando, y es increíble el trabajo que ha hecho con la templanza de su propio carácter. Porque él tiene un carácter complicado. Yo lo sé porque yo también tengo un carácter complicado. Entonces uno se puede reconocer, ¿cierto?, algunas de esas cosas. Entonces él ha hecho todo un trabajo de templar su carácter. Y esa templanza del carácter le permite sortear con éxito y exponer, además, a quien trata de hacerle estas encerronas como lo que realmente, con el objetivo realmente que tienen, ¿no? Esta cosa de la típica baja en las encuestas, los ataques personales por sus antecedentes personales, que sus inclinaciones políticas, cosas que ha dicho o que no ha dicho, si se arrepentiría de algo, si no se arrepentiría de algo, etcétera. Bueno, todos nos arrepentimos de algo, tremenda pregunta, ¿no? Entonces, aquí tenemos que entender el salto a la política que ha tenido Johannes Kaiser hasta llevarlo a ser, sin ningún lugar a dudas, bajo mi punto de vista, si mantiene esta templanza, si sigue curtiendo su espíritu, si sigue utilizando la lengua como hay que utilizarla, que esa es una de las claves, si justamente han venido a destruir nuestro lenguaje. Por lo tanto, el uso del lenguaje, y aquí en este canal somos testigos, muchos me dicen, oye, impresionante tu canal. El otro día lo revisaba un ejecutivo de una compañía importante y me decía, nunca usas garabatos tú. Muy interesante tu canal, muy interesante. Bueno, todo ese tipo de cosas contribuyen, por supuesto, a la derrota, a la supremacía, a la real supremacía moral. Porque al final uno se expresa como piensa. Lo que uno tiene dentro de su mente, dentro de su corazón, uno lo saca a través del lenguaje. Entonces, un mal lenguaje tiene una correlación con lo que yo estoy viviendo, con lo que yo estoy sintiendo, con lo que hay dentro de mí. Estas cosas son clave. Y eso es lo que nos ha permitido ir ganando punto a punto, batalla a batalla, combate a combate. El uso eficiente del lenguaje, el uso correcto del lenguaje cuando ellos lo que quieren hacer es destruirlo. Y Johannes Kaiser lo está haciendo de maravilla frente a esto. Entonces, aquí tenemos que entender en esta entrevista que esta es la misma entrevista que le han hecho 1000 veces a Johannes Kaiser. La única diferencia que, por supuesto, el señor Mochati tiene mayor audiencia y es bastante
bastante incisivo, como dirían algunos periodistas, en hacer las preguntas y todo, pero no deja de salir, ¿cierto?, de la misma maraña de las estupideces que pregunta todo el mundo. Las cuestiones de género, ¿cierto? Porque todo al final va direccionado hacia el tema del gobierno militar, porque no pueden faltar ese tipo de cosas, ¿cierto? El país no madura en ese sentido. Y una de las cosas que yo encuentro más relevantes de lo que contesta Kaiser aquí es que permite de alguna manera tener una opinión, digamos, objetiva de lo que pasó en 1973, cómo se dieron esas circunstancias, cuando él dice que apoyaría un nuevo golpe de Estado absolutamente con todas las consecuencias, incluyendo los muertos, porque no se puede decretar la vía armada para alcanzar el poder y esperar una respuesta pacífica. Pero si ese siempre ha sido el problema de Chile, de esta época, ¿no? Que la gente que optó por la vía armada, ¿qué es lo que esperaba? Una respuesta pacífica. Y después, cuando tiene la respuesta que fue pedida por el Congreso Nacional, por expresidentes incluso, que dijeron que la situación no daba para más, como Patricio Aylwin, ¿cierto? Que en el fondo no le hablaba a Chile, porque Patricio Aylwin siempre le habló a la CIA. Detrás del que sabe leer, sabe leer. Patricio Aylwin siempre trató de hablarle a los norteamericanos a través de su discurso. ¿Para qué? Para él quedarse con el poder, ¿no? Y ser una carta viable frente a la Casa Blanca para que Kissinger y los otros dijeran, bueno, ¿sabes qué? Ahora le toca a este tipo. Entonces, Kaiser dice algo que es fundamental aquí, cuando opina sobre el tema de los derechos humanos, que le pregunta Mochati, ¿cierto? Durante el gobierno militar. Y él dice que el ejército actuó de acuerdo a su entrenamiento, bajo el régimen democrático. Y esto hay que entenderlo con la cabeza fría, no con las cabezas calientes y estos asesinos en masa que defienden el comunismo y el socialismo y todo este tipo de cosas, y después nos vienen a Hamas y todo este tipo de cosas, y después nos vienen a hablar de derechos humanos, ¿cierto? Y que condenan lo que pasa en Palestina en nombre de los derechos humanos, cuando ellos han sido los violadores más grandes de derechos humanos de la historia de la humanidad, ¿cierto? Pero convenientemente hay que hacerse la víctima y además administrar estos derechos humanos. Entonces Kaiser dice que fue el régimen democrático quien le dio las técnicas y que mandó a entrenar bajo el patrocinio, ¿cierto?, de este régimen democrático, mandó a entrenar a muchos oficiales en técnicas de contrainsurgencia y tortura que fueron enseñadas por Estados Unidos. Sabemos, ¿cierto?, hace mucho tiempo este tema. Y todo esto fue con la aceptación de la clase política chilena. Entonces es fundamental entender este punto, porque este uso correcto del lenguaje lo que nos permite es abrir una nueva ventana, si se dan cuenta ustedes aquí. Esa ventana es la ventana de la responsabilidad que tuvo la clase política en Chile en estos sucesos. Cosa que nunca se hace, dice Kaiser, porque siempre todo recae, se corta el hilo por el más delgado, y por supuesto, a pesar de que los militares recibieron órdenes, de que fueron entrenados por el Estado, que esos son hechos innegables, ¿no? No podemos negar esos hechos. Fueron patrocinadas por varios gobiernos, incluido el de Allende, este entrenamiento, y después echarle la culpa a ellos solamente de todo lo que pasó. Y por supuesto, como siempre, la clase política que llevó al país a ese debacle se lava las manos de la situación, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todo no justificó, ¿cierto?, ni las torturas, ni las... ¿Por qué tengo que hacer este punto? Porque el país todavía es tan infantil que no supera este tema, ¿no? Estos que nos hablaban de reconciliación, ¿se acuerdan de cuando hablaban de... Yo estaba, ¿cierto?, muy vivito y coleando en esa época. Yo me crié con el discurso de la reconciliación, pero yo no he visto ninguna reconciliación. Lo único que he visto es que han pasado no sé cuántos años y estamos hoy día 4 de julio
Feliz 4 de julio para los que nos ven de Estados Unidos de 2025 y seguimos hablando las mismas cosas y todavía la clase política no tiene responsabilidad por lo que pasó el 11 de septiembre del 73. Todavía la clase política no tiene responsabilidad, no asume ningún tipo de responsabilidad por haber conducido al país a esa situación. ¿Cierto? Entonces, no hay avance aquí. Todo esto se usa ¿para qué hablar de la izquierda? La izquierda le pide a todo el mundo, que haga un mea culpa, que pida disculpas, que esto, que lo otro, incluido, como se llama el señor Mochati, tiene exactamente el mismo discurso, porque es una cosa ya endémica que tenemos de no querer ver las cosas tal como son, como ocurrieron, y resulta que jamás la izquierda ha salido a pedir perdón, jamás la izquierda ha salido tampoco a, y esto es un punto clave que hace Kaiser, que por fin en el discurso político de Chile se le pide explicaciones, ¿cierto?, a este ídolo sagrado que es el Partido Comunista, que no se puede tocar. Y le dice dónde están los arsenales, dónde está su responsabilidad en lo que pasó. Entonces esto es lo mismo que cuando uno quiere sanarse, ¿no? Porque esta mentalidad que ha tenido el país durante todo este tiempo nos tiene enfermos. Y nos tiene enfermos por una cosa muy simple. Porque cuando uno está enfermo, uno tiene que buscar cuál es la causa de su enfermedad. No solamente tomar el remedio que te da el doctor y quedarte ahí con eso, sino que tratar de ir al fondo y buscar la enfermedad. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué yo me enfermé? Y las causas muchas veces no son cosas que no son agradables de enfrentar dentro de uno mismo, ¿no? Hay conflictos no resueltos, hay cosas emocionales, hay cosas que tengo que cambiar, tengo que mirarme en el espejo y ver una imagen o algo que no me gusta de mí, voy a tener que cambiar. No todo el mundo se atreve a hacer eso. Y esto es exactamente lo que ha pasado en Chile, por eso Chile ha estado enfermo. Porque nadie se atreve a ver las cosas tal como fueron. ¿No? Ese es uno de los puntos claves y eso termina enfermando. Eso hace mal, finalmente, a la gente. Así que en toda esta entrevista de Johannes Kaiser, donde discute su candidatura presidencial, sus posiciones políticas, ¿cierto? Y, por supuesto, el tema central es tratar de poner a Kaiser, tratar de encasillarlo, aunque fue bastante elegante en ese sentido Mochati, o sea, no se dejó, yo creo, embaucar, sino que Mochati es más de dejar que con esta serie de preguntas rápidas, donde no te deja mucho responder ni nada, el tema es que el entrevistado se pise solo la cola, ¿no? Kaiser no se pisó solo la cola, ni abordando el tema de la economía, ni el tema de la seguridad, la historia tampoco, la historia política de Chile, y por supuesto se ha presentado ahora como una alternativa real, una alternativa dura, ¿cierto? Porque necesitamos una alternativa dura, alguien que se sepa manejar, alguien que tenga las capacidades de oratoria, el carisma y sobre todo cómo va a manejar el teatro de las relaciones internacionales del país. Que esto es algo fundamental en los tiempos que estamos viviendo, porque hay otros que se quieren presentar incluso, pero se presentan y estaríamos en guerra con todos los países en 5 minutos, ¿no? Porque no tienen capacidades de oratoria, no tienen capacidades de comunicación fina, no tienen la habilidad, ¿no? Porque la diplomacia es todo un arte. Ustedes ven cómo se manejó en el tema de cuando le preguntaron por el tema de la OMS. Bueno, fue muy directo. Saldría de la OMS, por ejemplo. Ustedes vieron cómo se manejó en el tema del tema de los derechos humanos y cómo abrió una nueva ventana. Esa nueva ventana de decir, bueno, el gobierno tuvo responsabilidad. Los gobiernos, el Estado de Chile tuvo una responsabilidad en el entrenamiento que le dio a nuestros militares, del cual la clase política no se quiere hacer cargo, ¿cierto? Eso abre una nueva ventana ¿para qué? Para que la gente
se cuestione. Personas que no lo conocen, que no habían escuchado su discurso. Eso gana adeptos, ¿no? No genera anticuerpos. Porque finalmente la gente no le gusta que le digan lo que tiene que hacer o que lo traten como estúpidos, sino que le gusta a la gente poder hacer su trabajo y sacar sus propias conclusiones. Entonces, a todo esto, bueno, Mochati no mencionó, habló del canal de YouTube de Johannes, no mencionó el nombre, por lo menos mencione el nombre, ¿cierto? O no quieren que tenga más suscriptores. Se llama El Nacional Libertario, para que los que no lo conocen, que a lo mejor hay gente nueva que está escuchando este programa, se llama El Nacional Libertario, el canal de Johannes, así que vayan y suscríbanse ahí. Así que, bueno, el tema central aquí es el tema de las encuestas, ¿no? El tema de las encuestas. Mochati parte afirmando que ha tenido una baja, poco menos que se ha desplomado, está en el piso, y ha bajado en las encuestas recientes y tiene un 4,3% en las encuestas, como si las encuestas de Chile fueran algo tan fidedigno en lo que pudiéramos confiar, como si las encuestas, las mismas de Estados Unidos, que daban todas por ganadora Harris, a Kamala Harris, eran las mismas que después se equivocaron y se demostró la paliza de Trump y hubo una sola encuesta, creo que era una o dos, no más de eso, era Rasmussen y otra más, que no recuerdo en este momento, que estaban diciendo lo que iba a pasar acá. Yo me acuerdo porque hice programas de eso, advertí sobre el tema de las encuestas, lo que estaba pasando con las elecciones norteamericanas y en el fondo lo que estaban tratando era hacer moldear la opinión pública. Aquí hay un juego sucio y hay que tener mente de estratega para entenderlo. A Kaiser no solamente se lo está haciendo desaparecer de las encuestas, sino que se lo está enfrentando a gente que le podría quitar votos. Entonces lo están poniendo incluso el juego de subir a Parisi, ¿no? Y ponerlo por sobre Kaiser, que es solamente un juego, ¿no? Porque Parisi no está todos los días en las redes sociales. Parisi, y créanme que en el mundo de hoy en día, porque ustedes podrán decir, bueno, pero es que estar en las redes sociales no significa, sí, hoy día significa. Quien está en las redes sociales todo el día haciendo declaraciones, dando cuña, es Johannes Kaiser. Y no hay nadie más. Matei ha estado comiendo completos toda la campaña, ¿cierto? El Meo también ha estado ahí comiendo, bueno, que no tiene ni las firmas todavía, así que para qué vamos. Estamos hablando de la gente que tiene reales posibilidades y es el escenario que tenemos ahora. Si el escenario cambia a futuro, tendremos que reconsiderar también nuestra posición. Pero lo que tenemos ahora es las personas que estamos hablando, ¿no? Kast no aparece tampoco para nada. No, yo no lo he visto. Uno no sabe cuál es su plan de gobierno, cuáles son sus ideas. No aparece Kast tampoco por ningún lado, ¿no? Yo creo que dentro de su caja de resonancia la gente pensará que aparece. Pero los videos virales que están circulando en todas partes, atacando incluso a Kaiser, son de Kaiser. ¿Cierto? Son de Kaiser, incluso en grupos de izquierda. ¿Qué significa eso? Quien está punteando aquí, quien está marcando, quien está con la presencia política más fuerte en este momento es Johannes Kaiser. Eso no les quepa ni la menor duda. Entonces tratan de hacer este juego donde suben a Parisi, que Parisi es alguien que le puede quitar votos por ejemplo, a Kaiser. Por eso hacen ese juego, ¿no? De subirlo en un momento para poder minar, ¿cierto? Minar las mismas bases de votantes que tiene Kaiser, para confundir a la derecha, entre comillas, vamos a decir, ¿cierto? Entre Kast, Parisi, Kaiser. Aquí hay un trabajo de confusión, pero yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿dónde están los otros candidatos? Entonces, todos dicen, y esto es otra cosa que los delata, que delata esta farsa. Todos dicen que Kaiser no existe, pero sin embargo, todas las acciones comunicacionales van en contra de Johannes Kaiser, o del mensaje que puede traer Johannes Kaiser, o de la derecha más dura, como le quieren llamar. ¿Se han fijado en ese detalle? O sea, Kaiser no existe, pero todas mis acciones comunicacionales van
orientadas a la existencia de este peligro, ¿cierto?, de Johannes Kaiser, pero no existe. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Acá hay un tema de manipulación descarado, ¿cierto?, y tratar de conducir esta elección en base a encuestas truchas, que yo no les doy ninguna credibilidad. Resulta que un día, porque lo que pasa es que los cambios son brutales. Ahora resulta que Jara va punteando. Señoras y señores, el chileno de a pie, ustedes no han ido a la calle, no quiere más comunismo. No quiere más comunismo. La intención del voto no está con los comunistas, ni con la gente de izquierda, ni con la continuidad del gobierno. La gente está aterrorizada de este camino, ¿cierto?, que nos conducía, que se abrió en Plaza Italia y nos condujo hacia el inframundo a ver una parte muy oscura de nosotros, que esto fue lo bueno de lo que pasó el 18 de octubre, ¿no? Que pudimos ver realmente qué es lo que había en el subsuelo de nuestra sociedad, qué es lo que había realmente en el inconsciente, en el bajo astral de Chile. Y se abrió esta puerta al inframundo y nos encontramos con nuestros propios demonios, con nuestros problemas sin resolver, con aquellas cosas que teníamos que enfrentar, con aquellos discursos que pensábamos que eran de justicia, de igualdad, y que no eran más que excremento en una vereda. Nos encontramos con la falta de amor por Chile, que estaba disfrazada, ¿cierto?, de todo un discurso lleno de flores y floreado y todo enfeitado, pero que en realidad reflejaba la podredumbre interna, el poco amor que le teníamos a nuestro país. Reflejamos además el nulo aprecio por nuestras montañas, nuestras ciudades, nuestras calles, nuestro patrimonio histórico, por nuestros próceres, por aquellos que dieron la vida por el país en algún momento y tuvieron el merecido olvido y además el ya conocido pago de Chile. Como por ejemplo la figura, ¿cierto?, que encarna muy bien la figura del general Baquedano. El general Baquedano es un símbolo. Nos olvidamos de nuestros lagos, de nuestras montañas, de nuestro estrecho de Magallanes, de casi los 4.000 kilómetros de costa que tenemos, de nuestro desierto, que tuvo que atravesar Pedro de Valdivia con Inés de Suárez, ¿cierto?, con más un par de españoles, un puñado de españoles y cientos de yanaconas, para llegar finalmente a fundar la ciudad de Santiago. Nos olvidamos que este país sobrevivió gracias a 2 gallinas a las que se le hizo guardia después del ataque de Michimalonco a la capital, que en aquel entonces estaba custodiada por Inés de Suárez, porque Pedro Valdivia estaba en el sur y como la ciudad en ese tiempo, que era prácticamente un pueblo, estaba hecho todo de madera, ¿cierto?, con construcciones muy de la época, prácticamente casi cabañas, ¿cierto?, con paja, con madera y todo. Por supuesto, estratégicamente Michimalonco, cuando se juntó con los otros líderes de las tribus, ¿cierto?, indígenas, el ataque fue brutal y fue quemando, tratar de hacer el mayor daño posible con el fuego. Fue tanto el nivel de devastación, porque en ese tiempo se atacaban las siembras, se atacaban las cosechas, ¿cierto? Fue tal el nivel de devastación que quedaron, no me acuerdo si fueron 2, una gallina, un gallo, y le tuvieron que poner guardia militar a esa gallina y a ese gallo para que sobreviviera, para poder seguir teniendo huevos.
Fue una cosa absolutamente desesperada. Después llegó el Santiaguillo y toda la historia que nosotros conocemos. A todo esto voy a hacer un programa en Contracultura TV extraordinario contando toda esta historia que me parece momento de poder revisitar. www.contraculturatv.com. Si nos quieres apoyar, hemos sido fiel contigo durante todos estos años. Hemos tenido pensamiento crítico. Te hemos dicho las cosas tal como las sentimos, tal como las pensamos. Hemos traído la mejor información con la mejor calidad. Nos hemos hecho un nombre a través de los años de asertividad. www.contraculturatv.com es nuestra versión de contenido exclusivo donde vas a poder acceder a todos los programas de Contracultura sin comerciales. Que mejor, ¿no? No hay nada más molesto que estar en la noche, de repente uno quiere concentrarse, escuchar un programa y no escuchar estos comerciales. Bueno, www.contraculturatv.com es el mejor regalo que le puedes hacer a este canal, mostrarle tu aprecio, tu apoyo y ayudarnos a seguir con este camino donde hemos sido implacables. El tiempo lo demuestra. www.contraculturatv.com. Así que a Johannes no le sorprende la victoria de Janet Jara. Cree que puede dirigir la oposición. Dice que no puede ganar la presidencia. Yo estoy completamente de acuerdo. Dice que puede hacer mucho daño dirigiendo la oposición. Desconfía además de, por supuesto, esta declarada, porque ahora Janet Jara, como ha salido muchos memes muy asertivos, ¿no? Y muy rápidos de reaccionar, porque la gente que nosotros tenemos es gente de primer nivel, es gente creativa, porque todavía tiene esa chispa divina, está conectada con la esencia de lo que significa ser humano, ¿no? No ha perdido eso. Entonces, eso le da una ventaja estratégica. Por eso que la gente, cuando ustedes ven a la gente del sector, de la gente que es pro vida, que es pro sentido común, que es pro humanidad, digamos, porque eso es lo que representamos, esta gente sabe dar discurso, esta gente se inspira al hablar, esta gente tiene la capacidad de oratoria y de contagiar al resto de las personas. ¿Por qué? Porque está conectando con la esencia del otro ser humano. Conectando con la esencia de otro ser humano. Entonces todavía tenemos una relación natural, cosa que se ha perdido al otro lado. Los otros no saben si son hombres, son mujeres, toda esta cosa woke, que es absolutamente espantosa. Es parte de este excremento que estaba en la calle en Santiago de Chile, donde a mí me tocó llegar. Hice algunos videos en su tiempo, pero fue tanto en la depresión, el shock que yo tuve cuando caminé desde el terminal de buses, que me fui a propósito caminando hasta Plaza Italia un día en la madrugada. No me daba susto caminar por ahí, pero esa es la única vez que me dio susto, porque ya no veía chilenos ahí con los que uno por último podía conversar en caso de que pasara algo. Eran toda gente desconocida, toda gente extranjera. Muchos tenían en su mirada, ¿no?, haberse cargado algunos cuantos, porque algunos podemos percibir eso. Y llegué a Plaza Italia y fue espantoso. O sea, era una cantera. Era una cantera. Para los que estuvieron y vieron esa realidad, bueno, era una cosa espantosa. Era una cantera donde habían sacado toda la... ¿cierto? Habían picado todas las calles para sacar piedra y cosas para arrojarle a Carabineros y todo este tema y dar este golpe de Estado que terminó con Gabriel Boric en el poder, mientras la gente todavía llamaba a esto de estallido social. O sea, ese es el nivel de triunfo del lenguaje. Ese es el lenguaje, ¿no? El lenguaje de la izquierda. Miren cómo lo consiguen. Estallido social. Cosa que repetía además el señor Mochati como un mantra dentro de la radio Bio Bio también, porque hay que decir lo bueno y lo malo. En cuanto al tema de... en cuanto a exponer cosas de la política nacional y todo, muy bien la radio Bio Bio. En cuanto a temas internacionales, bueno, en general los medios chilenos tienen un problema de comprensión. Me imagino que por una barrera idiomática o porque se basan en medios que son irrelevantes y que son completamente
no solamente financiados, sino que además llevan una narrativa totalmente sesgada de lo que pasa en el extranjero y en la política internacional. Entonces normalmente cuando hablan no tienen idea de lo que están hablando. Pero el tema es que por fin un candidato, alguien del mundo político, y esto yo lo encuentro fundamental, trata de poner en tapete el tema que siempre debería haber estado en tapete si realmente queríamos tener una reconciliación nacional. ¿Cierto? Esta reconciliación nacional. ¿Y cuál es ese tema? Bueno, el Partido Comunista y la ilegalidad del Partido Comunista. Entonces Kaiser, hábilmente, elegantemente y basado en los hechos y en las facultades legales del Estado, por supuesto, porque ¿se dan cuenta cómo hay que manejarse en este tema? Él considera que el Partido Comunista debería ser revisado judicialmente. Se hace la pregunta, ¿y por qué no ha pasado esto? Y revisado judicialmente por estas actividades ilegales. ¿Cuáles son las actividades ilegales? Bueno, lo ha dicho 1.000.000 de veces. Porque si hay alguien que ha puesto esto en el tapete, así como nosotros empezamos a hablar de otros temas, en esta época en que Kaiser también estaba en YouTube, nuestro colega, mi colega, él siempre puso el tema del tapete, en el tapete digo, el tema de dónde estaban las armas, dónde estaban los barretines, dónde estaba el arsenal de guerra del Partido Comunista, este que trabaja con las FARC, el mismo que facilita, ¿cierto?, a los cubanos, a los venezolanos, todo este tipo de cosas del gobierno de Maduro, me refiero, por supuesto, ¿no? Así que era tiempo ya de que alguien fuera capaz de poner las cosas donde corresponden. Si no queremos más museos de la memoria, si no queremos más violaciones de derechos humanos, si nos interesa realmente la democracia, bueno, hay que revisar judicialmente al Partido Comunista. Por lo menos, ¿cierto? Yo creo que debería ser proscrito, de todas maneras. Porque solamente usan un medio, como un medio a la democracia para llegar al poder, y una vez que llegan al poder no lo entregan nunca más. Entonces, además habla de lo que nadie habla de esto en Chile. Esa es porque estamos acostumbrados a sernos los imbéciles con todo, ¿no? ¿Por qué no se investiga lo que pasó en el supuesto, vamos a decir este nombre lleno de rosas, lleno de este nombre tan woke de estallido social? ¿Cuándo vamos a investigar eso? Entonces, él está hablando de estas cosas. ¿Cuál es el rol que jugó el Partido Comunista en el estallido social? Sí, es muy claro, ¿no? Sí, habían declaraciones por todos lados de ellos, decían que estaban organizando esto. Nosotros en aquel momento lo estábamos denunciando, nos trataban de locos, de conspiracionistas, de extrema derecha y cuánta cosa más, mientras ellos, porque ese es el juego, ¿no? Mientras está pasando todo esto, desviemos la atención lo más que se pueda para que la gente no se dé cuenta cómo es, pero ahí llega un momento que le tienen que decir a la gente lo que realmente están haciendo para poder cosechar aquello que estaban sembrando, ¿no? Entonces, Kaiser dice que apoyaría investigaciones, que apoyaría acciones legales, judiciales, y tratan de llevarlo, por supuesto, porque Mochati tengo entendido que también es abogado, y lo trata de llevar que salió medio trasquilado a todo esto como abogado dentro de la entrevista, porque Kaiser parecía tener nociones incluso de derecho que estaba pasando por alto Mochati en alguna de las preguntas que le hizo, que se notó bastante. Entonces, él lo trata de llevar a una encerrona y le dice, bueno, usted entonces encarcelaría a toda esta gente del Partido Comunista, y Kaiser hábilmente le dice, no, yo no tengo la facultad para eso, inmediatamente mostrando el respeto por los tres poderes del Estado, ¿no? Entonces es muy bueno tener esta opinión realista, ser un realista político respecto a lo que pasó el 11 de septiembre del 73, que fue una consecuencia
de la violación sistemática no solamente de la Constitución, sino que de los derechos humanos de los chilenos, el intento de consolidar y no entregar el poder de Salvador Allende nos condujo finalmente a lo que tenemos. Esa es la otra parte de la historia, ¿no? Y eso se refiere Kaiser también a ese tema, diciendo claramente que le va a quitar el financiamiento al famoso Museo de la Memoria, que lo han hecho prácticamente en un montón de países, inclusive en Perú. Hoy día veía un programa de mi amigo Miklos Lukács y mostraba increíble porque habían hecho exactamente el mismo esquema, con la diferencia que lo que pasó en Perú, no lo quiero ni mencionar porque tengo que estudiar ese tema, fue ya de un nivel horroroso. Estos mismos dicen que defienden a las mujeres, porque lo que se le hicieron a algunas mujeres en Perú es absolutamente horroroso. Entonces él dice, solamente financiamiento para el Museo de la Memoria si es que cuentan si tratan de contar la historia como es. A los que nos gusta la historia, queremos escuchar la historia como es, ¿no? Ver las dos partes, tratar de analizar las cosas. No solamente quedarnos con una parte para poder satisfacer, ¿cierto?, nuestra pequeñez intelectual y satisfacer, ¿cierto?, nuestra comodidad de no ir más allá y simplemente conformarnos con aquello que nos hace sentir más cómodos. Y por supuesto, esa comodidad, la ignorancia es la dicha. Entonces, aquí hay una cosa súper importante en el tema de la seguridad, porque él habla de las armas, habla de las fronteras, también lo trataron de llevar a una hábil encerrona en la que Kaiser no cayó. Cuando le dice, usted habla con militares de política, y finalmente Kaiser entre medio le dice, sí, pero con militares retirados. Entonces ahí Mochati le trató de tirar un anzuelo que no lo mordió Kaiser, ¿cierto? Porque no se puede estar hablando, por supuesto, no es que no se pueda, sino que es un poco complicado, digamos, al menos que un candidato presidencial se refiera a que habla de política con militares en servicio activo. Dejémoslo ahí, ¿cierto? Por supuesto que no suena para nada bien por la misma conformación de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? En cuanto a los poderes del Estado y todo ese tema. Entonces, él consideró el tema del cierre de las fronteras también fue muy cauto. Dijo, yo no creo que con Perú tengamos grandes problemas, pero ni con Argentina, pero el problema es con Bolivia, ¿cierto? Bolivia y las administraciones anteriores, tanto las de derecha, entre comillas, como que nunca fue de derecha el gobierno de Sebastián Piñera, era un socialdemócrata, se tenía simpatía por todos los socialdemócratas del mundo, si no era cosa de ver cómo se sentía tan cómodo con ellos. Tampoco ni Bachelet ni Piñera, nadie quiso resolver el tema de la frontera con Bolivia. Así que él cree que hay intereses económicos detrás de esto, detrás del contrabando en la frontera. Criticó además toda la falta de voluntad política para poder controlar la frontera en gobiernos anteriores. Este tema es absolutamente clave, ¿no? Él dijo que en el supuesto de que le hicieran un estallido social, es que es increíble, ¿no? Estallido social siempre ocupan el mismo término porque es el concepto de leaderless revolutions, una revolución sin líderes, algo que sale completamente espontáneo de una gente que está completamente cansada y no hay ningún organizador. Es simplemente la gente que está pidiendo un cambio social a voces porque no es escuchada por las autoridades políticas y el Estado del país. Entonces, por eso se ocupa esta frase, estallido social, esta revolución sin líderes, sin caras visibles. Todo es un producto de los abusos, ¿cierto? Pero sin embargo, ahora que realmente hay abuso y realmente hay crisis económica y todo, ya lo hemos visto hasta el cansancio, que el país prácticamente está en la quiebra, que no hay plata ni para papel confort en las oficinas públicas, aquí no hay ningún estallido. No, porque curiosamente los que gobiernan son los que ya están en el poder. Así que Kaiser dice que habría impuesto la ley con toda la fuerza necesaria durante este estallido, de que defendería además el derecho de los carabineros a proteger su vida y le hizo varias encerronas que, por eso yo valoro tanto el uso del lenguaje de Kaiser, porque trató de hacerle varias encerronas, en ninguna cayó,
¿cierto? Como diciendo, bueno, usted hubiera autorizado que los carabineros dispararan y no tiene que autorizar nada porque él explicó claramente que los carabineros tienen la facultad de defenderse frente a algo que ponga en riesgo su vida y que en aquel caso los hubiera apoyado, cosa que no hizo Piñera, ¿cierto? No apoyó a las fuerzas de orden y se dedicó a perseguir militares, y cuando lo dice claramente Kaiser y lo pone muy bien, en el momento en que los necesitó, por supuesto que no confiaban en él. Entonces, y que por supuesto hoy día los uniformados en general, refiriéndose al tema de la Araucanía, además no enfrentan a los grupos violentos, porque se habló de ese tema también, por falta de respaldo y por supuesto porque también están un poco más callados, que ese es otro tema. Así que, para ir cerrando, lo importante es que no cayó en los habla de achicar el Estado, ¿cierto? Que dijo eliminaría al menos 100.000 funcionarios públicos en una primera etapa, haría una auditoría para reducir mucho más, hasta 500.000 de funcionarios, reconoce que se necesitaría, esto lo dijo él, una reforma legal para poder hacer despidos masivos. O sea, se manejó muy bien en el sentido de que comunicacionalmente estuvo muy bien, sorprendente incluso. Sorprendente. Ojalá se siga manteniendo así, porque vamos a ver aquí lo que va a pasar dentro de los debates, que ese va a ser un tema absolutamente fundamental, porque con un Kaiser posicionado de esta manera no hay quien lo pare en el tema de los debates. Y es cosa de ver las otras entrevistas que ha hecho Mochati, ¿cierto?, a los otros candidatos, y ahí que la gente se dio cuenta y dijo, no hay por dónde aquí. Los otros se tratan de deshacer en explicaciones, todo, no tienen el manejo que demuestra Johannes Kaiser aquí. Bueno, no me quiero extender más. Quédense conectados al canal, suscríbanse hoy a www.contraculturatv.com si quieren acceder a los videos sin comerciales, a los programas de Contracultura sin comerciales. Eso nos ayuda para poder seguir haciendo este trabajo que hacemos prácticamente, creo que es del año 2017 que estamos aquí dando esta pelea. No es nada nuevo para nosotros ver lo que estamos viendo. Lo que sí yo agradezco mucho que Johannes Kaiser haya llevado nuestro discurso, el discurso que se trató de construir durante tanto tiempo, que lo haya llevado a la televisión, que lo haya llevado también al Congreso de Chile, y hoy día sea una carta incluso para ocupar el más alto cargo de nuestra nación. www.contraculturatv.com, suscríbete hoy. Estamos con un descuento exclusivo. Esta promoción no va a durar mucho tiempo, así que asegúrate hoy día de suscribirte a www.contraculturatv.com. Hay un código de descuento. Te cuento más en el comercial que viene a continuación. Nos vemos en un próximo programa. Que Dios los bendiga. Chao, chao. Bueno, hola y bienvenidos todos a contraculturatv.com. Aquí vas a poder disfrutar de contenido exclusivo que no vas a ver en otra parte, que no subo a YouTube, solamente aquí para la gente que apoya esto, y poder hacerlos disfrutar de otras cosas, romper esa brecha de repente que existe entre su humilde servidor y que puedan además acceder a otro tipo de cosas, conocer otro tipo de entornos, como este bosque maravilloso que me encuentro hoy día. Así que les quiero dar a todos la más cordial bienvenida. Aquí van a poder disfrutar en el fondo de todos los programas de Contracultura, sin comerciales, sin interrupciones, y por supuesto también contenido exclusivo. Lo más relevante de esto, que nos va a permitir ser una de las primeras plataformas en español haciendo esto, llevando un modelo, un formato que es completamente distinto y que además nos permite producir otro tipo de contenido, y esa es justamente la idea. Uno siempre tiene que estar invirtiendo en esto, siempre tiene que estar mejorando. Ustedes son testigos de todo lo que se ha hecho en el canal desde que partió, y bueno, es sumamente importante también poder financiar todo esto. Así que nos vamos a transformar no solamente en una manera de poder financiar toda esta operación, sino que además poder invertir una gran cantidad de todos esos recursos también en Contracultura TV, trayéndoles entrevistas, trayéndoles reflexiones desde lugares especiales. Bueno, todo eso y mucho más. Bienvenidos todos hoy día aquí a www.contraculturatv.
Bueno, y ahora tenemos una promoción exclusiva. Entra ahora a www.contraculturatv.com, disfruta de todos los programas sin interrupciones, sin comerciales y además contenido exclusivo, y obtén un 50% de descuento utilizando el código CONTRA. Exacto, tienes que entrar, pincha en el plan Insider y luego en el checkout utilizas el código CONTRA y está listo. Ya tienes un 50% de descuento en esta imperdible oferta de lanzamiento. No dejes que la verdad te encuentre. Entra ahora a www.contraculturatv.com.